Submarinos, una de las invenciones más ingeniosas en la navegación. Cornelis Drever, su inventor, jamás llegara a imaginar el alcance que varios siglos después tendría su creación. La ventaja que representa navegar silenciosamente bajo la superficie del mar fue aprovechada exitosamente por países como Alemania en los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en caso de incidentes de navegación, la mencionada ventaja es en contrapartida su talón de Aquiles, pues el tiempo de espera antes de hundirse o el de la llegada de naves de socorro es completamente inexistente. Accidentes marítimos. Argentina, 13 de noviembre de 2017. El submarino militar Ara San Juan partía de la base naval de Ushuaia. Su destino, la base de Mar de Plata, en el Golfo de San Jorge. Se trataba de una nave de ataque de la serie TR-1700 de propulsión eléctrica y con 6 tubos para lanzar hasta 14 torpedos. Tenía una eslora de 65,93 metros, una manga de 8,36, una velocidad máxima de 25 nudos en inmersión y 15 sobre la superficie. Su construcción fue encargada a Alemania a mediados de 1970. Fue votada en 1984 y podía ser operada por una tripulación de 37 personas. Emergiendo cada 48 horas para recargar oxígeno y baterías, podía tener una autonomía de 90 días. A su partida, el 13 de noviembre de 2017, la nave era tripulada por 44 personas y tenía como misión verificar la presencia de buques pesqueros dedicados a la pesca ilegal en la zona económica de Argentina. La travesía se inició sin mayores contratiempos y la nave mantenía comunicaciones regulares con la base. 6 meses antes, el ministro de Defensa de Argentina manifestó que la nave estaba 100% operativa, ya que con el periodo de reparación de media vida, comprendido entre 2007 y 2014, la vigencia del submarino había sido extendida a 30 años más. Se habían mejorado diversos sistemas y podía descender hasta 250 metros bajo el nivel del mar. El día 14 de septiembre, el comandante del ARA ordena subir a nivel de periscopio a 15 metros de la superficie con la finalidad de recargar baterías y transmitir a la base su posición. La nave recarga sus baterías a través de motores atmosféricos que se alimentan del aire de la superficie mediante un tubo llamado snorkel. Sin embargo, el tablero de información de la nave informa de un incendio electrónico en el área de las baterías, determinándose que es debido a la entrada de agua de mar, posiblemente por el snorkel. El día 15 de septiembre, a las 7:30 de la mañana, el comandante del Ara San Juan, el capitán de fragata, Pedro Martínez, informa que el agua de mar
había entrado al interior del submarino, causando un cortocircuito e incendio en el área de las baterías, por lo que las de proa habían quedado fuera de servicio y que la nave se propulsaba con circuito dividido. Parte del último comunicado de la tripulación del ARA a la base en tierra informa que al momento del incidente había una tormenta en la superficie. Luego de este mensaje, no se tuvo más comunicación con el ARA San Juan. Para entonces el submarino se encontraba a la altura de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en el Golfo de San Jorge, a 432 kilómetros de la costa. Horas más tarde, el ministro de Defensa reconocía la desaparición del submarino y ordenaba el operativo de búsqueda y rescate de la nave. El gobierno pidió apoyo internacional y al menos 18 países participaron en las labores de búsqueda en un área de más de 500 kilómetros cuadrados. Horas después del último contacto con la nave, se informó de un acontecimiento hidroacústico consistente en un evento anómalo, corto y consecuente con una explosión-implosión. Y el día 17 se confirmó la presencia de unos restos a 900 metros de profundidad y que en tamaño podían corresponder al submarino, por lo que fue considerado de categoría C, es decir, fuerte probabilidad de que se tratara del ARA San Juan. La imposibilidad de que los tripulantes de la nave siguiesen vivos fue otra de las noticias que se emitió, y 15 días después de confirmada la desaparición, se abandonaron las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes. Aparte de las noticias hasta entonces difundidas, nada más se supo del ARA San Juan, aunque los esfuerzos por ubicar efectivamente los restos continuaron. Pero no sería sino un año después, el 18 de noviembre de 2018, que una compañía estadounidense, Ocean Infinity, contratada por el gobierno argentino, mediante su barco, el Seabed Constructor, localiza los restos a más de 900 metros de profundidad, a 500 kilómetros de la costa y a la altura de la ciudad Comodoro Rivadavia, verificándose que el casco estaba totalmente colapsado y deformado por una implosión. La ubicación era bastante cercana al punto referido como de categoría C, revelado en los días inmediatos a la desaparición. Hasta la fecha del hallazgo, las reclamaciones de los familiares de las víctimas y las pugnas internas de las Fuerzas Armadas de Argentina en la determinación y al mismo tiempo en la evasión de responsabilidades estuvieron a la orden del día. Incluso denuncias por espionaje y presión de las fuerzas militares contra los familiares de las víctimas se dejaron oír en los medios. Otra nota declaraba que el propio presidente Mauricio Macri no llegó a involucrarse plenamente en el asunto. En los informes de las investigaciones se puso de manifiesto una latente incógnita. ¿Por qué entró agua de mar al interior del submarino? Estaba perfectamente operativo, como había dicho el ministro de Defensa 6 meses antes del accidente. Algunos de los marinos fallecidos en la tragedia habían manifestado a sus familiares que la nave necesitaba reparaciones, y un senador había hecho un comentario similar al ministro de Defensa cuando éste alegó el buen estado de operatividad del submarino. Se indicó asimismo que la presencia de la tormenta había hecho muy inestable la nave, al punto de que el snorkel recolectara agua de mar. Sin embargo, se argumentó que la única forma en la que ésta pudiese llegar a la sección de las baterías se debía a que alguna de las válvulas hubiese estado abierta. Expertos señalaron que un incidente en el área de las baterías con arcos voltaicos altamente incendiarios dejaba la nave expuesta a un enorme peligro. No obstante, una vez que la tripulación supo del asunto, solo se limitó a seguir navegando y a desconectar la energía proveniente de dichas baterías, limitando en un 50% la propulsión del submarino al depender únicamente de la energía de las baterías de popa, y no hay evidencia de que la tripulación
realizara una inspección visual que permitiera determinar y controlar el incendio de la sección de baterías. Aparentemente, no era la primera vez que ocurría un incendio en el área de las baterías, y en las veces anteriores la tripulación tampoco se había molestado en declarar la emergencia o verificar el área de las baterías. El capitán de navío, Claudio Villamide, el superior inmediato y contacto en tierra del comandante del submarino, declaró que al momento de recibir el último mensaje de la nave, ordenó abortar la misión inmediatamente y dirigir el submarino a la base de Mar de Plata. Sin embargo, no hay prueba de que haya dado realmente tal orden, porque aparentemente se trató de llamadas satelitales, las cuales no quedan grabadas, además de que los submarinos no disponen de caja negra. La tesis planteada al respecto apunta a determinar por qué la mencionada válvula quedó abierta. Se afirmó que el agua en las baterías pudo haber liberado una concentración sumamente alta de hidrógeno que podía explotar ante la menor chispa, y se consideró que fue esto lo ocurrido, produciendo una súbita combustión que aniquiló a toda la tripulación de manera inmediata, sin que hubiese tiempo o alguien que vaciara los tanques de lastre, liberara las boyas satelitales o las balsas salvavidas. Sin el control de la tripulación, la embarcación se fue a pique verticalmente hasta el lecho marino, superando profundidades más allá de los 500 metros. Los sonares de los barcos no podrían localizarlo posteriormente por haber superado en su descenso los 200 metros de profundidad. Solo sería recogido el efecto acústico del casco al momento de implosionar por la enorme presión del mar. Entre la tripulación se encontraba la jefa de armas y encargada de la operación de los torpedos, Elena María Kraus, la única mujer submarinista de la Armada Argentina y de Latinoamérica. En febrero de 2020, un tribunal federal hizo su propia investigación y, en función de ello, imputó por estrago culposo agravado y omisión de deberes a 6 altos cargos de la Armada Argentina, entre ellos el comandante de la Fuerza de Submarinos, Hugo Correa, y el capitán de navío, Claudio Villamide. En noviembre del mismo año, la investigación se extendió al presidente Macri, al ministro de Defensa, Óscar Aguad, y al jefe de la Armada, Marcelo Srur. En septiembre del mismo año se consigue material que demuestra la persecución y espionaje en contra de los familiares de los marinos fallecidos por parte de los agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, por lo que se dictó el procesamiento de Mauricio Macri, conjuntamente con los jefes de la precitada agencia. A la fecha de realización de este trabajo, la investigación sigue su curso y los familiares siguen esperando la aplicación de la justicia contra el entonces presidente de Argentina, Mauricio Macri, y los altos directivos públicos y militares de la Armada Argentina. El actual presidente, Alberto Fernández, sancionó una ley para indemnizar con un monto de $70.000 a los familiares de la tripulación. Sin embargo, nada de esto es suficiente para compensar una lamentable pérdida ocasionada por la negligencia y desidia de la Armada Argentina en la operatividad y gobernanza de una nave de guerra.